¿Quién causa tanta alegría? El Inmaculado Corazón de María. Celebramos hoy en toda la Iglesia la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Este es uno de los dogmas definidos, de hecho, por el Papa Pío IX en el año 1854, concretamente un 8 de diciembre. El 8 de diciembre de 1854, a través de la bula Ineffabilis Deus, se proclamó este dogma. Pero se proclamó ese año, claro está, pero era algo en lo cual la Iglesia siempre había creído desde incluso los orígenes. Claro que hay un desarrollo de este dogma a lo largo de la historia de la Iglesia. Dogma no significa una afirmación inventada, sino una verdad descubierta y profundizada a través de los siglos y que brota, en primer lugar, de la revelación misma, es decir, de las Sagradas Escrituras, y que a través del tiempo los cristianos han ido profundizando, no inventando, profundizando para poder descubrirla de mejor manera y afirmarla de mejor manera, esa verdad, podríamos decir, revelada. Es una verdad de orden espiritual. Entonces los dogmas no hay que entenderlos como así de mala fama. En ocasiones se dice, ¿verdad? Cuando una persona es dogmática, decimos una persona cerrada de su mente, una persona que quiere imponer su idea. No, más bien la palabra dogma quiere indicarnos esa verdad que ha sido descubierta y que por ser verdad, pues hemos de ir aceptándola. En la medida la vamos también nosotros conociendo cada vez más y más en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón. Hoy celebramos pues esta verdad de fe en donde la Iglesia nos invita a considerar que la Santísima Virgen María ha sido preservada del pecado original y que durante toda su vida ella libremente optó siempre por ser fiel a Dios, por obedecer la voluntad de Dios con sus gestos, con sus palabras, pensamientos y acciones. Esto, como hemos dicho, tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras. Hay algunos que llegan a decir que esto no es posible, que el único que es todo santo es Dios. Sin duda alguna, la santidad absoluta está en Dios, pero Él quiere que seamos santos, como ya en el Antiguo Testamento se dice, o Él quiere que seamos perfectos, como el Padre de los cielos es perfecto, dirá Jesús también en el Evangelio. Pues bien, si hay alguien que tiene ese don, es la Santísima Virgen María. Por eso los cristianos de los primeros siglos le llegaron a llamar la Panagia, es decir, la Toda Santa. Algunos llegan a decir que esto no es posible, porque según la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, llega a decir que todos pecaron y todos están lejos de la presencia de Dios, refiriéndose ese todos al género humano, a todos los seres humanos. Pero lo cierto es que si tomamos esas frases en sentido absoluto, no podríamos también entender otros textos en donde se dice que también Jesucristo pues ha sido exento del pecado. En este sentido, si decimos que todos los seres humanos pues han pecado y están lejos de la gracia de Dios, también tendríamos que decir eso de Jesucristo, predicarlo de Jesucristo, porque Jesucristo es también verdaderamente un ser humano. Es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Pero Jesucristo, como bien sabemos, no pecó, porque la misma Escritura lo atestigua. Por ejemplo, está la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15, y también Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 22, en donde se nos dice que Jesús no cometió pecado alguno. Pero alguien podría objetar diciendo, sí, pero eso es respecto a Jesucristo, pero un texto que hable de eso en torno a la Santísima Virgen María. Y de hecho hay, es San Lucas capítulo 1, versículo 28, cuando el ángel le llama a la Santísima Virgen Quejaritomene, es decir, la traducción que algunos han hecho es llena de gracia. Pero lo cierto es que esa traducción todavía se queda corta. Si bien es cierto, llena de gracia quiere indicar una cierta plenitud de gracia en la Santísima Virgen María,
Lo cierto es que hay que decir que la traducción más acorde es una abundancia de gracia, de relación de gracia con Dios. Por lo tanto, es una abundancia que indica una gracia santificante plena, en este caso, en la Santísima Virgen María. Esto es lo que indica la expresión que charitomene, que en ocasiones, como hemos dicho, se traduce como llena de gracia, o también la toda santa, la panagia. En Lucas 1:28 encontramos ese texto. Algunos objetan diciendo de que la Virgen es pecadora porque el ángel le llamó en Lucas 1:28, Dios te salve, María. Bueno, hay que decir que este es un saludo. Salve o ave, pues era un saludo, como decir buenos días, buenas tardes y pronunciar el nombre de la persona a la cual se saludaba. Era un saludo latino, era un saludo pues clásico que cuando se traduce la Biblia a latín indica eso, el saludo del ángel nada más. No es que está indicando que la Virgen ha sido en primer lugar salvada. Pero hay que decir que efectivamente la Virgen sí ha sido salvada, porque de hecho en San Lucas capítulo 1, versículo 48, versículo 47 también, la Virgen María llega a afirmar que Dios es su Salvador. Claro que la Virgen ha sido salvada, pero eso no significa que ha sido pecadora. Una cosa es que haya sido salvada y otra cosa es que haya sido pecadora. Cuando la Virgen se alegra en Dios su Salvador, yo me alegro, dice la Virgen en Lucas 1:47, en Dios mi Salvador, no está indicando que ella ha cometido pecado, sino que ha sido salvada por Dios de cometerlo. Porque como hemos dicho, el dogma de la Inmaculada Concepción lo que quiere indicar es que ella ha sido preservada de pecar, preservada del pecado. Ha sido salvada, claro, pero no ha cometido pecado. Alguien podrá objetar también, pero ¿cómo si Jesucristo todavía no había venido a este mundo? Los méritos y la salvación de Jesucristo alcanzan incluso a aquellos que están antes de su tiempo. De hecho, por eso se llega a decir que los grandes profetas del Antiguo Testamento no se han salvado por los méritos propios, sino por los méritos de Dios, engendrados y logrados también por Cristo en la plenitud de los tiempos. De modo pues que todos hemos sido salvados por Jesucristo, por los méritos de Él, que alcanzan no solamente a los que vinieron después de su muerte y de su resurrección, sino incluso a aquellos que habían vivido y muerto de modo justo, es decir, con una vida justa, con una vida santa, antes que Él muriera y viviera en este mundo. Por lo tanto, los méritos de la redención de Jesucristo no solo alcanzan a los que vivimos después de su muerte y su resurrección, sino también a los que vivieron antes. Por eso, pues, el dogma de la Inmaculada Concepción no va en contra de la redención de Jesucristo o del papel maravilloso redentor de Jesucristo, sino al contrario, lo reafirma de un modo esplendoroso, porque Cristo preserva a María incluso antes de venir a este mundo. En este sentido, pues, al celebrar hoy a la Inmaculada Concepción de María, la Iglesia hoy nos indica que todos podemos llegar a ese estado de santidad. Tal vez no de esa santidad absoluta como la tiene Dios, pero sí podemos purificarnos, porque la gracia de Dios puede obrar esa purificación tan maravillosa en nosotros. Por lo tanto, no debemos de desanimarnos cuando vemos en nosotros el pecado, la caída por culpa del pecado, porque la vida de la gracia es todo un proceso. Así como pues la Santísima Virgen nos manifiesta y nos recuerda que esa plenitud de la gracia tuvo todo un proceso a lo largo de la historia de la salvación, así también en nosotros esa plenitud de la gracia puede instaurarse en cada una de nuestras vidas, pero para ello necesitamos no desanimarnos en ese maravilloso proceso que Dios quiere que vayamos cultivando y dejando también a Él actuar su gracia para que podamos ir poco a poco purificando todas esas situaciones o circunstancias de nuestro interior que necesitan siempre
ser purificadas. Al celebrar, pues, la Inmaculada Concepción de María, hemos de animarnos en nuestra lucha contra el pecado, porque de que podemos vencerlo con la ayuda de la gracia de Dios, podemos vencerlo. Al celebrar esta gran solemnidad, pues esta fiesta nos debe de llenar también de esperanza, y en el contexto del Adviento, la esperanza es que podemos ser purificados por el Señor, que podemos cambiar y arrancar de raíz todo aquello que es negativo, malo y que impide nuestro desarrollo espiritual, mental y corporal en nuestras vidas concretas. Todo es posible para la gracia de Dios. Que el Inmaculado Corazón de María pues nos ayude a todos a acogernos a ella y que en ella, confiados, siempre podamos someter al demonio en nuestras vidas y a todo aquello que impide nuestra unión con Cristo, su divino Hijo.